Saludos a todas y a todos. Mi nombre es John Carlos Mora. Soy el director científico del Grupo de Investigación Exoastronomy. Hoy vamos a ver el uso y el manejo del software Salsa J. En nuestro navegador vamos a buscar el software Salsa J. En primer lugar, se encuentra aquí nuestro software. Lo podemos descargar de esta página. Este software Salsa J es muy importante ya que gracias a toda su plataforma nos permite hacer investigaciones como si fuéramos astrónomos profesionales. En la parte izquierda, en esta columna, encontrará la forma de descargarlo y los manuales. Es muy fácil. En primer lugar, tenemos los sistemas operativos con los cuales ustedes pueden descargarlo. Si tienen Windows, Linux o Mac. Vamos a bajar o a descargar la versión con imágenes asociadas. Esto nos va a descargar el software Salsa J 2.3. Luego de renombrar el archivo .jar, vamos a descargar la versión 3.0 con este otro comprimido. Por último, en la carpeta de plugins vamos a descargar el StarRec y el TurboRec. Estos dos complementos en una carpeta la vamos a renombrar con la extensión .jar. Después de haber actualizado nuestro Java en nuestro sistema. Muy bien, ya lo descargamos. Ahora podemos usar este software astronómico. En primer lugar, vamos a llevar una imagen de la estrella TIC 84099751 a nuestro software. Aquí vamos a darle con la lupita a la estrella de interés. Vamos a investigar para practicar la fotometría. Con esta línea de selección vamos a hacer un trazo por todo el centro de la estrella. Luego vamos a dibujar su perfil luminoso, su plot profile. Aquí tenemos nuestro perfil luminoso. Queremos investigar cuál es el diámetro de la estrella. Aquí tenemos que tiene 567 píxeles menos 1550 para un total de 17 píxeles de diámetro. Muy bien, aquí en la casilla donde está el signo de más, vamos a forzar el radio de la estrella a 8. Vamos a colocarle 9. Y aquí vamos a la casilla del 1, 2 y 3 y nos preparamos para tomar nuestro dato científico. Con la manito nos situamos en el centro y justamente ya tenemos nuestro dato científico que es 269.311. Esa es la intensidad de la estrella. Muy bien, esa intensidad, este valor nos permite saber la magnitud de esta estrella y también ubicar ese punto alimentando una curva de luz. Este software también nos permite hacer el manejo de imágenes RGB. En este caso, vamos a usar 3 imágenes del planeta Júpiter. Vamos a llevarlas al software Salsa J. Son tomadas por nuestro amigo astrofotógrafo Claude Foster. Estas son 3 imágenes. Aquí las hemos renombrado con 3 números. Esta es la número 0, 1 y 2. Lo que queremos hacer es un video con las 3 imágenes. Para eso vamos a Image
Image to Stack. Ahí las apilamos, las unimos. Luego le damos Stack Animation Option. Aquí le damos los pasos que queremos o las repeticiones y la imagen inicial y la imagen final. Y le damos OK. Y aquí nos muestra el video mostrando el tránsito de una luna en Júpiter, una luna galileana. Muy bien, otra opción que tenemos es usar imágenes monocromáticas. Esas son 3 imágenes tomadas del observatorio en Cerro Tololo gracias al programa educativo de Global Sky Partner de la red de telescopios remotos de las cumbres observatorio LCO-GT. Aquí tenemos 3 imágenes, cada una tomada con 3 filtros diferentes. La primera es en el filtro V, en el filtro visible, la segunda en el filtro Blue, en azul, y la tercera en el filtro infrarrojo. Para formar una imagen multicromática a color, le vamos a dar Image, Color y RGB Merge. Aquí en el canal Red vamos a asignarle la imagen con el filtro infrarrojo RP. En el canal Green le vamos a dar la imagen con el filtro V y en el Blue con el filtro B. Tan pronto demos OK, nos la va a unir y nos va a formar la imagen multicromática. Y aquí la tenemos. Muy bien. También este software nos permite manejar no solamente imágenes grandes, .fit, sino también JPG tomadas también por astrónomos aficionados. Esta imagen fue tomada por el señor Juan Felipe Henao. Aquí vamos a darle con la lupita, vamos a hacer zoom a esta mancha solar. Y aquí vamos a cotejar la región de interés con el óvalo. Vamos a dibujar un óvalo dibujando nuestra región de interés. Esta región de interés, esta mancha solar, yo la quiero ver en 3D. Entonces vamos a Analyze Surface Plot. Perfecto. Aquí tenemos nuestra imagen y aquí tenemos vista en 3D. En la parte superior observamos varias cosas. Podemos cambiar incluso el color y podemos hacerle un estudio total. Podemos aumentar de tamaño, podemos cambiar las cuadrículas, quitar las líneas, colocarle un texto, colocarle líneas y podemos invertir. También podemos dejarla con su color original. Esta región de interés es una mancha solar. Es una región en la superficie del Sol un poquito de menor temperatura al resto de la superficie. Y aquí podemos cotejar esos niveles. Muy bien. Perfecto. Además, y por último, podemos investigar áreas, por ejemplo, de la Luna. Bueno, bueno, espero les haya gustado este pequeño tutorial y con mucho gusto estaremos atentos a responder todas sus preguntas en nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias.